Aquí comienza Voces de Fe y Derechos Humanos. Nuestros derechos humanos, los que presentamos para que vivamos como ciudadanos. El Perú nació serrano, de las entrañas del lago azul del Titicaca puneño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Marieli Loaiza y qué gusto me da saber que nos acompañan en nuestro podcast Voces de Fe y Derechos Humanos, que cada miércoles se estará transmitiendo a través de las redes sociales de FEDER Puno Juliaca. Como ustedes ya lo saben, durante este año se ha producido la elección presidencial de nuestro país, que sorprendentemente durante los últimos años hemos tenido 4 presidentes de forma estrepitosa, donde el debate político se hace cada vez más fuerte, en la que la misma población ha ido formando una conciencia política y a la vez con una capacidad de confrontación. Pero adicionalmente a esto, donde las elecciones llegaron a 2 extremos, una representada por Pedro Castillo y la otra por Keiko Fujimori, y dando como desenlace la juramentación de Pedro Castillo como presidente del Perú el pasado 28 de julio. José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios, por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de presidente de la República en el periodo constitucional 2021-2026. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Y como lo canta Gaitán Castro, el Perú nació serrano. Es por eso que en este segundo episodio hablaremos de el Bicentenario del Perú. ¿Qué debemos celebrar en estos 200 años de independencia? Para entender qué está pasando con nuestro Perú, para entender qué está sucediendo, hemos invitado a un conocedor y analista político, el hermano Luis Zambrano, párroco de la Iglesia Pueblo de Dios del distrito de San Miguel Juliaca. Hermano Luis Zambrano, gracias por acompañarnos y bienvenido a Voces de Fe y Derechos Humanos. Muy buenos días, amigas y amigos. Anchamunasca Huayquipanicuna, Noca Cusisca Gachani Cancunawan, Ratulia Rimanaipa. Tengo un poema que se titula Preguntas Patrias. Quiero leerles el inicio. Fiestas patrias en mi país, ¿quién inventó tanto engaño? ¿Quién le mintió a nuestros padres? ¿Quién jugó con sus dolores? ¿Quién fabricó tantos héroes y ocultó lo que hizo el pueblo? ¿A quién, pues, celebraremos? Han pasado 200 años desde la declaración de la independencia del Imperio Español. Son 200 años con un sinnúmero de caudillos militares, civiles, de demócratas, de tiranos, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, en los partidos. También ha habido rebeliones de los pueblos indígenas frente a una república que siguió maltratando a nuestros antepasados. Y aquí vemos que muchas veces la práctica política no fue al servicio de la población, sino fue un torrente de bajas pasiones, persecución a los que piensan distinto, muerte a los enemigos políticos, inflación de corrupción que no cesa. Hubo 63 presidentes, 14 entraron por golpe de Estado, 26 fueron militares. Es importante reconocer, como usted lo menciona, que estos 200 años fueron varios hechos marcados por el sufrimiento de muchos peruanos que deben llamarnos a la reflexión
y a la conciencia. Para usted, hermano Luis Zambrano, ¿qué significa lo que ha sucedido en estas elecciones? Fue elegido un hombre de las bases, un provinciano, un maestro de primaria del campo, de los Andes, dirigente magisterial, campesino y rondero. Esto es un hecho histórico que nadie podrá negar, queda para siempre. Un hecho jamás visto en estos últimos 200 años. El Perú profundo, como decía Basadre, se hace presente y se hace visible la fuerza histórica de los pobres, como nos lo recordaba el gran teólogo de la liberación, Gustavo Gutiérrez. Los más pobres ya no quieren ser objeto de limosna, quieren ser sujetos de su propio destino. ¿Y qué opinión le merece el Congreso que ahora nos representa? El Congreso, nuevamente fraccionado, una nueva olla de grillos, la olla del Bicentenario, se les paga por pelearse. Ha sido elegida la nueva Junta Directiva el lunes 26. ¿Quién salió? Una señora de derecha, María Alba. ¿Por qué? Porque los de Perú Libre cometieron el error de no conversar bien con los otros grupos. Ellos querían dirigir la mesa directiva. Los otros no quisieron, se rompieron las alianzas y salió entonces la derecha opositora. Esa señora Alba quiso ser vicepresidenta con Barrenechea, que es un golpista. Esa señora dice que Merino no usurpó el poder, sino todo fue constitucional. Habla de unidad, pero practicará la división. Consecuencias. Pedro Castillo queda cercado, como amarrado por la derecha, aún antes de haber juramentado. Empieza débil. Ante cualquier error o ante algo que no les guste, van a plantear la vacancia y verán cómo votarlo. Eso está planificado. Bloquearán los cambios. Por otro lado, Keiko Fujimori logró que hubiera más caos y desorden en la toma del poder, más del que a veces siembra Perú Libre. Una semana para planificar todo. El otro actor, Perú Libre. Cerrón, que se mete por los palos, quiere cogobernar. Los partidarios de Perú Libre, que como en otros gobiernos piden su tajada, quieren tener cargos. El mismo Castillo tiene que fortalecer su personalidad, tener una personalidad de estadista, personalidad política, buscar gobiernos de consenso, ponerse de acuerdo en lo fundamental, avanzar a paso seguro, dar señales de que mejora nuestro país, que mejora la vida de los más pobres. Tiene que notarse que esa línea popular tiene que ser de contacto directo con las organizaciones. No olvidar que Fuerza Popular tiene sangre en los dos ojos. Para Keiko este gobierno es ilegítimo, está acechando como una fiera para dar el golpe. Ahora se ha callado. Lo hará si Perú Libre y Pedro Castillo lo permiten o lo apuran. El poder es efímero. La corrupción en el Perú parece eterna. Creo que para muchos de nosotros aún vamos a seguir viviendo en la incertidumbre de saber qué es lo que va a suceder mañana. La historia sigue y mientras la corrupción siga marcando la pauta en los gobiernos, aún vamos a seguir cantando largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. Vamos a seguir con la compañía del hermano Luis Zambrano, pero en este momento entramos a nuestro segmento Yachachi Feder. Ya volvemos en este tu podcast Voces de Fe y Derechos Humanos. Ama Kaliwaichu, ama asikuichu no kamanta. Ama makawaichu, no kankani, kanjina, mana kananchu, kaya koso escolar sutichasca. Kunan munchaykuna, yachay wasikunapi, irqikuna, warma wawakuna, sipaskuna maqt'akuna, maqanakunku, qhalinakunku, qaparichinakun, chaymantapis imapis karinhina, qhupallaya tarikunku. Chaykuna karishan hinaqa, qankuna yachanaykichis, chaypaq sutin
acoso escolar nisqa, chaytaqmin manan kananchu. Yachay wasiykipi kan maqanakuy hina, willarikuy, ama hupallalla kankichu. Kay willakuyta aparimun Asociación Fe y Derechos Humanos FEDER Puno. Busco a una mujer, A un hombre. A una niña. con esperanzas, sueños e ilusiones, que confíe en las personas y que no tenga miedo a comenzar nuevos proyectos. Busco a mi hija, A mi hermano. A mi sobrina. a mi hermana. La trata de personas es un delito, no distingue edad, sexo ni clase social. Te captan, te engañan, te ofrecen una buena remuneración y te explotan. Dile no a la trata de personas. Es un mensaje de la Asociación Fe y Derechos Humanos, FEDER. ¡Salud, compadre! Salud, comadre. Walemos sascar cerveza, ja. Esa compone, compadrito. Umanta si bañanilla. Umanta si bañani. Aruma ujarte. Sarauja kiwa. Umata ujtua. Compadre, sarauja. Antonia. Esta era neta, punco, Antonia. Ay, ukamaki pone acá chachak porenes que umatak porenes tak ukana. Acá wale aroma ukarakiste. Ay, warmi. Humaki kuana kaksaskista. Kata mang churanet, mang katawal objeto. Ay, akaski mangkaja. Han kuliran pet Antonio. Akas kunana kakas mang kata kakichak kay kasa umamwaran taok so kata kam hunto tatais. Arus apanda taner sa kakwal kita akaro tumak mangkaus tak akak anu tak kampaya darsa. Ukama poniwa warmina kaschachana kasa mayaks nawa kunaura siti utamana kanja nuwasiñas uthip ukamaraki ch'awjañasa ukaq satawa violencia familiar. Akiristi, Asociación Fe y Derechos Humanos FEDER Puno. Ukana y Awipawa. Y continuamos con este segundo episodio de Voces de Fe y Derechos Humanos, en el que estamos hablando sobre el Bicentenario del Perú, la situación política que viene atravesando nuestro país. Antes de seguir conversando con el hermano Luis Zambrano, vamos a recordar las fechas más importantes en esta semana. Un día para recordar en la historia. 30 de julio. En el año 2013, la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas. 1 de agosto. Se celebra el Día de la Pachamama, en la que los pueblos andinos celebran esta fiesta en varias partes de Sudamérica con rituales de agradecimiento a la tierra o Madre Tierra. Un día para recordar en la historia. Hermano Luis Zambrano, ¿qué debemos pensar o sentir con toda esta situación política que se está presentando en el Perú? La vez pasada me escribió un amigo sacerdote que ha estado en el Perú, en Chimbote, y después por acá por el altiplano en Chucuito, Diego Irarrázaval, y me decía: al festejar 200 años de independencia también se conmemoran varios siglos de Pachacuti. Cambia la Pacha, que es espacio y tiempo. Ocurre durante este 2021 con un profesor cajamarquino como presidente y con clamores de sierra, costa y selva. Se desea y lucha por un Perú justo y amigable. La verdad es que el mundo, la Pacha, evoluciona, cambia. Nada es estático. El Perú tampoco es estático. Los griegos, los filósofos griegos hablaban de que el río nunca es el mismo. Sin embargo, hay personas que tienen una visión estática del mundo.
En junio pasado ocurrió algo increíble, sorpresivo, contra todo pronóstico neoliberal: el triunfo electoral del profesor Pedro Castillo. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es el Pachacuti del cual ha hablado nuestro amigo Diego Irarrázaval? El Pachacuti es ese cambio que se gesta en la Pachamama y en los runas. Es todo movimiento dinámico. El Pachacuti es un mito, una certeza, una utopía, una esperanza que se va realizando. El teólogo de Bolivia, Víctor Vascopé, decía que esta experiencia del Pachacuti se ha profundizado en los pueblos andinos y habla del sexto sol. El cuarto y el quinto tuvo que ver con el imperio incaico y el dominio español. Y él dice pues que este es el tiempo anunciado. Y hay señales. En los años 30 se empezó a hablar de los indios. Había poetas, había antropólogos, novelistas. En el año 50, en los años 50, su voz, la propia voz de los indios se escuchaba. Y en los 80 se nota ya la organización, y ese mismo año se funda el Consejo Indio Latinoamericano. Los pueblos indígenas avanzan, se afianzan, van ocupando su lugar en las naciones, en el mundo, también en la iglesia. Se refuerzan como esa reserva moral de la humanidad. Y hay experiencias positivas en México, en Ecuador, en Bolivia, y ahora le ha tocado al Perú. No solo es Castillo, es todo un movimiento renovador. Y aunque lo hicieran fracasar al profesor, o él por sus errores fracasara, renacerá con otras personas y otros pueblos en nuestro país. Es algo que ya no da marcha atrás. Y yo creo que el Pachacuti va más allá de los pueblos indígenas, toca a toda la humanidad. Acuérdense, hubo el sistema de esclavista, el sistema feudal, ahora estamos en el sistema capitalista, que es un sistema de muerte. También ha habido el socialismo real, que quitó la libertad a miles de personas. Tenemos que ir hacia un sistema de justicia y libertad. Pónganle el nombre que quieran. Interesante fue que el rey de España, sus antepasados nos oprimieron, pero este rey de España ha sido partícipe de la fiesta de los 200 años de independencia. Hay grandes razones para la esperanza. Yo soy un hombre y un sacerdote de la esperanza. ¿Y ustedes son de la esperanza? Definitivamente un llamado a la conciencia, lo que nos habla el hermano Luis Zambrano, quien en su momento se puso a pensar lo que nos enseña estos 200 años. Más aún con hermanas y hermanos que estamos relacionados a las creencias andinas. Este concepto del Pachacuti que usted nos ha explicado hoy es ese cambio que el Perú estaba esperando, que la justicia y la libertad deben ser puestos en ese camino de esperanza. Y en su momento los sucesos de ahora, de esta actualidad, van a tener repercusiones en adelante, pero que sean repercusiones para bien. Ahora estamos en un conflicto, y yo sé que aún hay varios peruanos que siguen divididos, y muchos están con la frase, ya ves, te lo dije, y muchos otros están esperando que las acciones de hoy fracasen para que tengan la razón. Y con esta frase concluyo, y es más, no quiero que sea una frase que dé la razón, porque el enemigo de un peruano es otro peruano. Y ya llegamos a la parte final de nuestro segundo episodio. Hay muchas cosas que aún debemos aprender, muchas cosas que debemos informarnos más, muchas opiniones que debemos escuchar. Sin más, yo me despido hasta el siguiente episodio en este tu podcast, Voces de Fe y Derechos Humanos. No te olvides de compartir y regalarme un like. Hasta la próxima. Voces de Fe y Derechos Humanos. Gracias y hasta la próxima edición.